Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos a 31 de agosto de este 2016 y comenzamos una nueva mirada financiera junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, bienvenido. Paulina, muy buenas tardes. Hartos temas que analizar Sí. de la coyuntura nacional. Tenemos el desempleo que sube a un 7,1%. Vamos a estar hablando también, el Senado aprueba la destitución de Dilma Rousseff. Esos son los platos, los titulares, ¿no es cierto?, a nivel nacional y también a nivel internacional, pero hay muchas noticias entre medio que vamos a estar desglosando. Entre ellas las proyecciones de Limasec, Exactamente. el dólar, que nuevamente sigue escalando, ya tal está como en lo anunciamos 6,80. en estas ondas. Exactamente. Vamos a los mercados que no han estado muy bien en el día de hoy, bastante malitos, salvo en Asia tenemos dos. Japón positivo, 0,97, Nikkei, y Shanghái también arriba, un 0,48. Hang Seng de Hong Kong abajo, un 0,17%. Y en Europa tenemos, fíjate que el IBEX 35 de España, aunque no tiene gobierno, sube 0,36%. ¿Viste las declaraciones entre un lado y el otro, entre Mariano Rajoy, el apoyo del Partido Popular, el otro apoyo de los socialistas? No, la verdad que se decían ¿Pero se forma el gobierno o no? Bueno, todavía no estamos en... Necesita mayoría absoluta. Todavía no está definido. Pero los socialistas dicen que no les van a dar el apoyo. Vamos a ver qué pasa. Entonces hay elecciones en diciembre. Vamos a ver qué pasa. A ver, el FTSE 100 de Londres baja un 0,25, CAC 40 de París un 0,43, el DAX alemán también baja un 0,61%. Tú me preguntabas por qué estaban bajando en Europa los mercados, y Alejandro, y hoy se conoció el IPC de julio, que confirma un 0,2% anual. Las cifras de actividad muestran mayor desaceleración en el último tiempo, y las ventas retail en Alemania retroceden. Ahí está la explicación. Hay menos actividad. Menos actividad en Europa. Y en Estados Unidos también está cayendo la bolsa. El Dow Jones un 0,51, el Standard & Poor's un 0,59 y Nasdaq 0,41 abajo. Mientras, el líder republicano candidato a la presidencia, ¿qué te parece? Donald Trump, de viaje a México, a reunirse con el presidente de México, Peña Nieto. Increíble. En Santiago, también a puertas de mañana, él va a dar la política de migración. Vamos a ver qué dice con respecto a ese tema, y por lo cual ha sido duramente criticado por la población hispana. Nos vamos a Santiago, también el IPSA bajando un 0,55% y el ISPA también desciende un 0,54%. Tenemos el cobre, séptima jornada consecutiva de pérdidas en la bolsa de metales de Londres, bajó un 0,14%, $2,08 la libra en la bolsa de metales de Londres. Y como lo decíamos, el dólar sigue subiendo, 6.80 comprador, 6.80,3 vendedor, un alza de 5,2 pesos con respecto al cierre del día de ayer. Imparable está el dólar. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y yo me acuerdo, Paulina, que hace como 2 meses atrás dijimos acá, cuando estaba a 6.50, ¿te acuerdas? Que salgan a comprar, y aquellos que no hicieron caso deben haber ganado plata, pues. Exactamente, eso que todavía 30 pesos por dólar. 30 pesos por dólar. Y eso que todavía no nos acercamos tanto a la reunión de la Reserva Federal del 20-21 de septiembre. Si hay tiempo podemos contar, porque esta mañana estuve con unos economistas norteamericanos y me dejaron bien informado respecto a lo que se está pensando en Estados Unidos sobre esta materia. De todas maneras vamos a hablar de nuestro banco, era una reunión en nuestro banco auspiciador. Exactamente, en BCI tenían una reunión con personas del Wells Fargo y otras bancas. Ahí te estás preguntando, del banco que acaba de ser adquirido. El City National Bank. Eso. Bueno, yo creo que estuvo interesante para ver las perspectivas del mercado estadounidense. No fui, desgraciadamente, iba a ir, pero tuve que ir al doctor, que estoy con sinusitis, Alejandro. Qué lata. Sí, así es que tuve que cambiar. Estaba una reunión bastante concurrida. Felicito desde aquí a los gerentes de las áreas involucradas, que es la Agencia de Valores y la Corredora de Bolsa. Exactamente. Los felicito. Es que hay mucho interés también. Si uno ve también los movimientos que está haciendo Copec también el día de ayer, con esa compra de... Un poquito preocupante, yo ahí le recordaría a la ministra del Trabajo que las pegas se están yendo para afuera, ella que tiene cuentas propias ahora. Bueno, vamos a hablar precisamente de ese tema y de las declaraciones de la ministra Rincón, que no han dejado a nadie
Sin opinión, la verdad que ha sido... vamos a ir con los hechos, vamos a decir los hechos y... Esto es los hechos, esto es lo que está pasando, esta es la realidad. Exactamente. Bueno, el desempleo sube a un 7,1%, su mayor nivel desde el trimestre de septiembre-noviembre del 2011. Recordemos que la última medición había sido un 6,9%. Llama la atención que las mujeres llegan a un 7,5% a nivel global y los hombres a un 6,9%. Ahí el promedio 7,1%. ¿Qué pasa con... la verdad que la mayor presión del mercado laboral? ¿Por qué se explica? Por la expansión de los desocupados de un 10,6%, lo cual estuvo incidido principalmente por una alza sostenida de los cesantes, un 11,6%. Según sexo, influyeron positivamente los desocupados los incrementos en hombres, un 14,5%, y en mujeres un 5,9%. Un dato no menor fue la fuerte alza del empleo por cuenta propia, en un 7,6% en 12 meses, mientras que los asalariados solo registraron un incremento de un 0,2%. Casi plano. Exactamente. Bueno, según la encuesta que había hecho Bloomberg, por ejemplo, se esperaba una cifra que llegaba hasta el 7% en este periodo, un 7,1%. Pero no, yo tenía 7,1%. Pero no le contesté a Bloomberg. Bueno, tenemos ahora las declaraciones que hace la ministra del Trabajo sobre esta alza en el desempleo que mostró el informe, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadísticas. Fíjate que la ministra contradijo las cifras mostradas por el INE con respecto al dato de la creación de empleo en el país. Comillas. Hoy tenemos que mirar no solo los datos de la encuesta del INE en este caso, sino que mirar datos reales. Y los datos reales nos muestran que se sigue creando empleo en nuestro país. Y si uno compara los datos con el INE, la diferencia entre la creación de empleo es alta. Bueno, yo realmente estoy alarmado con las declaraciones del ministro porque, en primer lugar, los organismos que calculan el desempleo en el país son dos. Lo calcula el INE. Y la Chile. Y el otro es la Universidad de Chile, mi escuela. Y pese a que han habido algunos problemas, siempre se reconocen. Y hay una agencia que se dedica a medir con metodologías conocidas, donde todo el mundo sabe lo que se está midiendo. Y esta declaración del ministro se parece a una vez que Kirchner en Argentina cambió la cifra de inflación. Porque incluso fue reportado por varios periódicos que llamaba por teléfono al encargado del Instituto Nacional de Estadística Argentino, le preguntaba la inflación, le decía, supongamos 10%, ponele 3, le decía. Entonces, no es lo que la ministra diga, es lo que dan las cifras. Y yo creo que si el país quiere convertirse en una república bananera, vamos a tener que seguir haciendo cosas como esta. Por lo demás, el INE depende del Ministerio de Economía. Y por lo tanto, supongo que el ministro de Economía tendrá que decir algo al respecto. Porque es bajo su... El ministro de Economía está en Japón. Bueno, llamará por teléfono, mandará un email, no sé, pero a mí me parece inaceptable que la ministra del Trabajo tenga sus estadísticas propias y no tenga la estadística que se está representando en la realidad. La realidad del país es que el crecimiento está muy bajo. Acabamos de tener la cifra del segundo trimestre que dio 1,5, que es muy bajo, es 1,5%. Y tuvimos ayer la información sobre los sectores económicos, que ahí se abre de nuevamente la proyección de IMASEC. IMASEC. Mi predicción, dado esa cifra, es 0,5, menos de un 1. Bajo, Sí, pero va a salir eso, es en 0,5, 0,7. Porque las proyecciones más o menos han estado entre 0,7 y 1,7 más o menos. Yo creo que están equivocados mis colegas que están arriba del 1. No veo cómo puede crecer eso, dada la cifra que tuvimos en los sectores. Tuvimos una caída muy fuerte en el sector industrial. Tuvimos una caída fuerte en la minería. Lo único que está un poquito por arriba de lo esperado son las ventas, ¿no es cierto? Las ventas de julio. Pero yo creo que es claro que si la economía se está desacelerando, es claro que el empleo crece menos. Por otra parte, tenemos un dato que tú diste ahí recién, Paulina, el dato de la fuerza de trabajo, el dato de la cuenta propia. En un país, cuando crece la cuenta propia y crece muy poco el asalariado o no crece, significa que el desempleo está ocultando trabajo precario. Y por lo tanto, si uno ajustara por el trabajo por cuenta propia, que tiene bajo salario, que no tiene leyes sociales, el desempleo efectivo sería mucho mayor. Fíjate que aquí voy a completar un poco el análisis que tú estás haciendo, Alejandro. Por ejemplo, la última muestra, es decir, los últimos datos que entregó en el día de hoy el INE, por ejemplo, corresponde a una caída de la empleabilidad de un 0,6% respecto a la lectura anterior. ¿Qué significa esto? Significa a 30.000 puestos de trabajo asalariados que se han destruido
respecto al trimestre previo. El trabajo por cuenta propia de manera análoga ha creado en torno a 20.000 empleos. Entonces, de esta manera, el empleo por cuenta propia continúa actuando como catalizador de los indicadores laborales. Indicadores laborales que, si uno lo analiza, por ejemplo, están demostrando una destrucción de los puestos de trabajo en construcción, minería y también el sector público. Pero yo creo que es extraordinariamente peligroso ocultar la realidad. La realidad de este país es que la economía está creciendo muy poco y la realidad de este país es que el consumo está cayendo también. ¿Cómo explicamos que el consumo está cayendo? Lo explicamos por la caída de la masa salarial. ¿Por qué cae la masa salarial? Porque los salarios reales caen. ¿Cuándo los salarios caen? Cuando hay más desempleo. Y porque cae el empleo. Entonces, si está cayendo la masa salarial, quiere decir que va a haber menos consumo. Por lo tanto, no me cuadra lo que dijo la ministra. Yo lo considero extremadamente grave que ponga en duda cifras, vamos a decir, oficiales, con metodologías claras, donde una universidad, mi universidad, que es altamente respetada, ¿no es cierto?, también pone en duda las cifras de la universidad. Entonces, yo creo que está bueno el exceso ya. Está bueno. ¿Por qué no nos abocamos a crear trabajo? ¿Por qué no reconoce que la reforma laboral que ella misma impulsó está causando este problema? ¿Por qué no lo reconoce? Que diga por lo menos que está por defender a los sindicatos, que me parece una iniciativa legítima, aunque claramente produce efectos nocivos, en vez de estar diciendo que hay cifras que no sé quién las mira, no sé quién las avala y no sé qué metodologías tienen detrás para decir que no es cierto que el desempleo está aumentando en el país. Aparte que lo que yo no entiendo es que ella en el fondo está hablando sobre una cifra que, como dices tú, tiene parámetros técnicos, que son objetivos, que miden ciertas cosas. Uno puede estar de acuerdo o no, por ejemplo, hablábamos de esta pregunta que había incluido el INE, que mostraba y que no daba lectura, incluso no daba lectura real de los datos reales de empleo en el país. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esa pregunta, que muchas veces personas que vendían esporádicamente algo en cuenta la propia. calle, cuenta propia, estaban en trabajo, y eso no era un trabajo, era algo esporádico? Por Entonces, eso. obviamente, que te acuerdas que se refutó esa nueva pregunta que hacía el INE, pero en mayoría lo que uno habla son de datos técnicos, de datos de un organismo con los cuales es súper importante lo que tú dices, que uno construye, el país construye su presupuesto, construye sus lineamientos, un país que construye su confianza dentro de los mercados internacionales con organismos como el INE, como la Universidad de Chile, que son totalmente fiables y totalmente abocados a lo que es una línea institucional. Por eso, como dices tú, es complejo que se pueda poner en duda los argumentos técnicos que tiene un organismo como ese y que obviamente que genera, ¿no? Y lo peor de todo es que es con fin ideológico. Yo creo que distorsionar la realidad para tener algún objetivo ideológico no es bueno para un país, porque al final la gente es la que sufre. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, hay menos bienestar para cualquier familia. Entonces, no juguemos con las cifras. No descalifiquemos los estudios técnicos, porque al final vamos a tener un país bananero. Yo no quiero que Chile sea un país bananero. Para eso son las instituciones, para eso son los estudios técnicos, para eso son las realidades, para eso es la medición de la realidad. No queremos un país donde un ministro de Estado se arrogue ser dueña de la verdad. Esta cuestión es inaceptable. Yo realmente estoy muy, muy molesto por esta situación. Vámonos a las cifras. Yo creo que es interesante en este programa también mostrar qué es lo que está pasando en los distintos sectores. Habíamos dicho que, por ejemplo, por sector económico, la caída en el empleo del sector construcción, lo hemos visto, como ya no hay proyectos nuevos, por ejemplo, en estudios, se están ejecutando los que están, pero ya no hay más proyectos. Vemos, por ejemplo, como hay un problema de vacancia en el tema de las oficinas, y aquí esto muestra un retroceso de 1,9% del empleo respecto a la lectura previa, lo que corresponde a 13.000 puestos de trabajo que se han destruido en comparación al trimestre móvil anterior. Yo creo que es interesante también ver sectores buenos que todavía están marcando, y es un lado económico por el cual la economía todavía tiene un bombín. Estamos hablando de los servicios, que entregan una mayor creación de empleo, donde destaca salud, servicios sociales y educación. Y la administración pública también hay que tener ojo, sobre todo, el gasto gubernamental. Sobre todo con la ley de presupuesto que vamos a comentar, que ya viene el próximo mes. La administración pública cae con fuerza, fíjate, ya nota un retroceso de 3,3% en el empleo respecto al trimestre anterior. Y obviamente que esto corresponde a una caída más pronunciada con las lecturas anteriores, y también corresponde a un lineamiento que
entregó el propio ministro de Hacienda de un ajuste que tenía que hacer el Estado con respecto a las platas. Yo creo que la ministra le dé una explicación al país. Y yo espero que recapacite y explique claramente qué es lo que quiso decir. Porque si no, vamos a empezar a quedarnos todos contentos con las patadas, los refrigeradores de Caseche, con los manotazos y otras cosas de Jara. Yo soy de la U, ¿eh? Ojo que soy de la U. Y con las declaraciones de la ministra que dice que está aumentando el empleo. Pero yo no sé en qué país vive. No está viviendo en Chile. Hacemos una pausa porque después tenemos que hablar sobre economía internacional, Alejandro, cuando ya son las 2:18. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:19, seguimos haciendo mirada financiera hoy junto a Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Bueno, algunas cosas antes de entrar de lleno en el plano internacional. Fíjate que sabemos que la presidenta Bachelet, en el acuerdo nacional que quiere fomentar con respecto a las pensiones, ayer se reunió, por ejemplo, con distintos personeros, entre ellos el líder de Felices y Forrado. Hoy se reúne con los líderes de esta fundación No Más AFP. La verdad que está haciendo un recorrido bastante amplio de personas con respecto a las pensiones. Yo creo que es fundamental que se centre en lo que es la discusión más importante, técnica. Claro, ¿y cómo aumentar las pensiones? Más que ver si existe una AFP o no, porque yo creo que eso no está en discusión. La AFP simplemente administra el negocio. El problema de las pensiones viene que los mercados laborales son débiles, de lo cual recién estamos hablando. Por ejemplo, si en el extremo todo el trabajo en Chile fuera por cuenta propia, los ingresos serían mucho más bajos y el consumo del país sería mucho más bajo. Eso es lo importante. Porque si los ingresos son bajos, las pensiones son bajas. Ese es el resultado del mercado laboral, un mercado que ha sido fuertemente golpeado por las políticas que imprimió la administración y en particular el liderazgo de la ministra del Trabajo. Ella tiene una responsabilidad enorme en el aumento del desempleo que se está produciendo, porque esos son cambios estructurales. Quiero diferenciar lo que es un cambio estructural de un cambio que viene por el ciclo. El ciclo económico va a la baja y esperemos que se recupere, y ahí empieza a subir el empleo nuevo. Existe una elasticidad, crecimiento, número de empleos creados. Y tradicionalmente en este ciclo, por ejemplo, en este ciclo más de invierno, hay una destrucción más de empleo, sí, por el tema de la agricultura. Pero si uno hace el doble clic, eso nos está leyendo en la información que estamos entregando hoy del INE. Por supuesto, pero te quiero agregar algo respecto a eso. Eso se llama estacionalidad. El ciclo económico tiene que ver con el crecimiento de la economía, independiente de la estacionalidad, hacia dónde va la trayectoria de la economía. Y la economía en esta trayectoria está cerca del 1,5%. Esa es la realidad. Y existe una elasticidad de crecimiento, número de empleos creados. Y en Chile, economistas la han calculado de 0,75. O sea, por cada punto que crece la economía, se crean 0,75 puestos de trabajo. Es decir, que si el empleo en tendencia crece 7 y la elasticidad es 0,75, o si crece 6, que es más fácil, el 75% del crecimiento 6 crece el empleo, o sea, más o menos 5%. O sea, si el empleo crece, si el producto crece 1,5, el empleo crece 1 o cerca de esa cifra, que es la que tú recién leíste. Bueno, ahí está la clave, Alejandro. Si por cada punto de crecimiento se genera un círculo más virtuoso, hay más empleo, también el fisco obtiene más recursos, lo hemos dicho, cuántos millones de dólares por cada punto de crecimiento. Entonces hay que enfocarse cuando ya se habla de un PIB tendencial, que tú mismo estuviste dentro de... Sí, pues, y el viernes lo anunció el gobierno.
de un 3%. 3%. Entonces, la verdad es que es muy bajo. O sea, Y te puedo decir más, Paulina, fíjate que acá se hace una matriz donde vienen todos los datos, todos los economistas. Entonces, lo primero que impresiona, porque los economistas no se juntan a hacer estos cálculos, lo hacen en forma independiente cada uno. Y la matriz tenía cifras muy parecidas. Y lo peor, que hasta el año 2021 hay proyectado una tendencia de 3%, cercano al 3%. Entonces estamos con estancamiento en la tendencia, que es el crecimiento a largo plazo, que es distinto al ciclo. El ciclo va a la economía arriba, va abajo. Bueno, ahora estamos yendo bastante abajo. Pero la tendencia, que es el crecimiento a largo plazo... Y eso es mucho más preocupante, porque obviamente que habla de la tendencia, de la capacidad que tiene de crecer nuestro país con los distintos... en el mediano y largo plazo. Claro, y con los distintos elementos que son importantes, en los temas laborales, los temas tributarios, los temas de inversión. Todos esos son ingredientes que se agregan en lo que es la matriz de este producto tendencial. Claro, pero ahí básicamente eso lo sintetizan los economistas en la evolución del factor capital, que está ligado a la inversión, y la evolución del factor trabajo, que está ligado al mercado laboral. Y un factor muy importante, la productividad. Todos los datos que obtuvieron los colegas y yo mismo están cerca de cero o negativo para los próximos periodos. Muy cerca de cero. Entonces, de una vez por todas, seamos serios. Acá la productividad no crece. Acá la inversión no crece. Acá el mercado laboral cada vez se torna más inflexible. Entonces, no hagamos mediciones fantásticas, porque al final no solo nadie las cree, sino que le hace daño a la gente que el país no está creciendo. Bueno, y las inversiones se van a distintos sectores, por lo mismo que tú dijiste, este seminario que organizó Asset Management de BCI. Y corredores de bolsa. Y corredores de bolsa, y en los cuales trajeron a 2 expertos distintos de Goldman Sachs, creo que fue uno. No, uno era de Fargo, creo. Wells Fargo. Y el otro del banco que National Bank. Déjame, lo voy a chequear por mientras, pero cuéntanos un poco qué dijeron, cuál es la perspectiva que tienen de Estados Unidos. Yo voy a buscar exactamente los nombres. La perspectiva de Estados Unidos para estos 2 expertos es buena, aunque es acotada en crecimiento. Están pronosticando para este año un crecimiento de 2%, pero ven al mercado muy vigoroso. Y al final voy a rematar con cómo ven el dólar, que es lo que le interesa mucho, yo sé, a nuestros auditores. ¿Y por qué? Porque el resto del mundo, la economía global, afecta muy poco a Estados Unidos. Ellos hicieron un cálculo que afectaba cerca del 10%, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que le afecta cerca del 40% del resto del mundo. O sea, es una economía que tiene vuelo propio, crecimiento propio. Y eso los hace predecir que no solo va a estar bien Estados Unidos, sino los mercados accionarios van a estar muy bien. Ya no estamos hablando de este año, el próximo año. Predijeron eso y predicen un strong dollar, un dólar más fuerte. No solo porque hay anuncios de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a empezar a ajustar. Incluso no descartaron que empezara a ajustar desde septiembre. Bueno, hay un 40% de previsión de analistas que hablan de que podría comenzar un alza en el mes de septiembre, porque recordemos que octubre está descontado, noviembre son las elecciones y la próxima medición sería el mes de diciembre. O sea, que va a haber un ajuste y eso refleja la fortaleza de la economía norteamericana. Y hay un dato muy importante que se lo podemos regalar. Si este viernes sale que se crearon cerca de 180.000 puestos de trabajo, es inevitable que haya un ajuste de la tasa de interés en el mes de septiembre y por lo tanto se adelante. Porque a medida que la política monetaria se ajusta en Estados Unidos, el dólar se hace más fuerte en Estados Unidos y por lo tanto nuestro peso se devalúa. O sea, si ocurre esta alza en septiembre, probablemente nos acerquemos a los 700 pesos que proyectamos a comienzo de año, y que varios me habían retado, pero ahora deben estar calladitos, porque cuando les dije que salieran a comprar a 6.50 y no me hicieron caso, wichi, perdieron plata. ¿Hay preocupación por una posible llegada a la Casa Blanca de Donald Trump? Yo creo que hay preocupación por Trump, y Trump está preocupado, pero yo creo que la posibilidad que llegue al Congreso, a la presidencia de Trump es casi cero. Es casi cero, está demasiado lejos la encuesta. Lo que sí creo que los republicanos, aunque ya no sé si es republicano Trump, porque le han vuelto la espalda hasta los republicanos. Los republicanos, al parecer, van a retener la House, que le dice la Cámara de Diputados allá, y el Senado lo ganaría los demócratas. O sea, también para Clinton, para Hillary Clinton, va a ser un periodo bastante complicado, porque va a tener que ponerse de acuerdo con los republicanos en la House, en la House. Exactamente, bueno, este seminario que se llama el Segundo Seminario Internacional de Inversiones, Desafíos para Estados Unidos de cara a las próximas elecciones, y donde estaba
Robert Carey y también estaba Jeff Bryson. Sí, Jake, como le dice. Exactamente. ¿Y de dónde son? Es que estoy aquí, la letra está tan chica que estoy tratando de verlo en internet. A ver, dámelo a mí que veo menos. No. Bueno, pero es interesante eso con respecto a Estados Unidos y con respecto también a las posibilidades. ¿Hablaron de inversiones nacionales? ¿Posibilidades interesantes para...? Además se concentraron más en Estados Unidos y en las elecciones. ¿Ah? Así que yo por lo menos quedé conforme con escuchar la evaluación de Estados Unidos, quedé tranquilo y con eso nos empezamos a alejar de cualquier situación complicada en el mundo como las que hemos vivido en años anteriores. Recuérdate que vamos a cumplir una década casi, precisamente de la última crisis financiera que empezó el 2007 con la subprime. O sea, el próximo año van a ser 10 años que tuvimos esa crisis, después tuvimos la caída de Lehman Brothers el 2008. Y sí le llamó la atención que el producto promedio en los últimos 30 años ha crecido 3,3% y ahora estamos en el Producto Mundial bajo esa cifra porque China se ha ajustado, lo que están pronosticando es que China se está ajustando un 6% en los próximos años, pero no descartaban un cambio más fuerte. Sin embargo, le apuesta muy fuerte que el gobierno chino no va a permitir una caída, no sé qué puede significar eso. Y también montaron un panorama más bien positivo sobre la trayectoria de Europa, el cual yo también suscribo. Eso sí que hay que tener presente que los problemas de los bancos continúan, Italia continúa con sus bancos en problemas, Alemania continúa con su proceso donde hay una fuerte fricción política y donde Merkel está haciendo un esfuerzo muy importante para no perder las próximas elecciones el año 17, donde la acusación no es típicamente económica, sino que se la está acusando de haber patrocinado la migración en Alemania, donde la migración está puesta en tela de juicio por todos los fenómenos terroristas que ha habido en Europa. Es complicado el panorama europeo, también se está... No, ¿qué dijo de Inglaterra, de Brexit? No, cree que va a haber una muy leve recesión y que no va a afectar a Europa. Ese fue el dato más importante. Los analistas norteamericanos creen que el Brexit va a afectar a Inglaterra, pero no va a afectar a Europa, y ahora está en un proceso frenético de renegociación de una serie de arreglos, acuerdos que tenía con la zona europea, cuando estaba en la Unión Europea, pero ahora cambia el panorama, porque si no son más miembros de la Unión Europea, yo creo que va a tener muchos problemas por una serie, no solo de tratados, sino acuerdos y otro tipo de situaciones que antes eran más fáciles y que ahora van a ser muy dificultosas, dado que los europeos están realmente enojados con Inglaterra. Se nos acabó el tiempo, Alejandro, no alcanzamos a comentar brevemente esta destitución de la presidenta Dilma Rousseff. El mercado apostaba a eso y obviamente que hay una proyección positiva, ¿no es cierto?, de un mejoramiento en el mediano plazo de la economía. Yo creo que aquí Brasil está en una situación muy inconfortable porque Temer tampoco tiene demasiado prestigio, y vamos a ver qué va a pasar con Brasil en esas condiciones. Bueno, se nos acaba el tiempo, Alejandro. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Paulina. Este miércoles, último día de agosto. Mañana es septiembre, pasamos agosto. Me salvé. Yo también. Si es que no pasa nada aquí, como decía Fidel Castro, nadie se muere en la víspera. Gracias, Alejandro, que esté muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos a 31 de agosto de este 2016 y comenzamos una nueva mirada financiera junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, bienvenido. Paulina, muy buenas tardes. Hartos temas que analizar de la coyuntura nacional. Tenemos el desempleo que sube a un 7,1%. Vamos a estar hablando también, el Senado aprueba la destitución de Dilma Rousseff. Esos son los platos, los titulares, ¿no es cierto?, a nivel nacional y también a nivel internacional, pero hay muchas noticias entre medio que vamos a estar desglosando. Las proyecciones de IMASEC. Exactamente. El dólar que nuevamente sigue escalando, ya tal está como en lo anunciamos en estas ondas. Exactamente. Vamos a los mercados que no han estado muy bien en el día de hoy, bastante malitos, salvo en Asia tenemos dos. Japón positivo, 0,97, Nikkei, y Shanghái también arriba, un 0,48. Hang Seng de Hong Kong abajo,
un 0,17%. Y en Europa tenemos, fíjate que el IBEX 35 de España, aunque no tiene gobierno, sube 0,36%. ¿Viste las declaraciones entre un lado y el otro, entre Mariano Rajoy, el apoyo del Partido Popular, el otro apoyo de los socialistas? No, la verdad que se decían ¿Pero se forma el gobierno o no? Bueno, todavía no estamos en... Necesita mayoría absoluta. Todavía no está definido. Pero los socialistas dicen que no les van a dar el apoyo. Vamos a ver qué pasa. Entonces hay elecciones en diciembre. Vamos a ver qué pasa. A ver, el FTSE 100 de Londres baja un 0,25, CAC 40 de París un 0,43, el DAX alemán también baja un 0,61%. Tú me preguntabas por qué estaban bajando en Europa los mercados, y Alejandro, y hoy se conoció el IPC de julio, que confirma un 0,2% anual. La cifra de actividad muestra mayor desaceleración en el último tiempo, y las ventas retail en Alemania retroceden. Ahí está la explicación. Hay menos actividad. Menos actividad en Europa. Y en Estados Unidos también está cayendo la bolsa. El Dow Jones un 0,51, el Standard & Poor's un 0,59 y Nasdaq 0,41 abajo. Mientras, el líder republicano candidato a la presidencia, ¿qué te parece? Donald Trump, de viaje a México, a reunirse con el presidente de México, Peña Nieto. Increíble. En Santiago, bueno, también a puertas de mañana, él va a dar la política de migración. Vamos a ver qué dice con respecto a ese tema, y por lo cual ha sido duramente criticado por la población hispana. Nos vamos a Santiago, también el IPSA bajando un 0,55% y el ISPA también desciende un 0,54%. Tenemos el cobre, séptima jornada consecutiva de pérdidas en la bolsa de metales de Londres, bajó un 0,14%, $2,08 la libra en la bolsa de metales de Londres. Y como lo decíamos, el dólar sigue subiendo, 6.80 comprador, 6.80,3 vendedor, un alza de 5,2 pesos con respecto al cierre del día de ayer. Imparable está el dólar. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y yo me acuerdo, Paulina, que hace como 2 meses atrás dijimos acá, cuando estaba a 6.50, ¿te acuerdas? Que salgan a comprar, y aquellos que no hicieron caso deben haber ganado plata, pues. Exactamente, eso que todavía 30 pesos por dólar. 30 pesos por dólar. Y eso que todavía no nos acercamos tanto a la reunión de la Reserva Federal del 20-21 de septiembre. Si hay tiempo podemos contar, porque esta mañana estuve con unos economistas norteamericanos y me dejaron bien informado respecto a lo que se está pensando en Estados Unidos sobre esta materia. De todas maneras vamos a hablar de nuestro banco, era una reunión en nuestro banco auspiciador. Exactamente, en BCI tenían una reunión con personas del Wells Fargo y otras bancas. Ahí te lo estás preguntando. Sí. Del banco que acaba de ser adquirido. El City National Bank. Eso. Bueno, yo creo que estuvo interesante para ver las perspectivas del mercado estadounidense. No fui, desgraciadamente, iba a ir, pero tuve que ir al doctor, que estoy con sinusitis, Alejandro. Qué lata. Sí, así es que tuve que cambiar. Estaba una reunión bastante concurrida. Felicito desde aquí a los gerentes de las áreas involucradas, que es la Agencia de Valores y la Corredora de Bolsa. Exactamente. Los felicito. Es que hay mucho interés también. Si uno ve también los movimientos que está haciendo Copec también el día de ayer, con esa compra de... Un poquito preocupante, yo ahí le recordaría a la ministra del Trabajo que las pegas se están yendo para afuera, ella que tiene cuentas propias ahora. Bueno, vamos a hablar precisamente de ese tema y de las declaraciones de la ministra Rincón, que no han dejado a nadie sin opinión. La verdad que han sido... vamos a ir con los hechos, vamos a decir los hechos. Y esto es los hechos, esto es lo que está pasando, esta es la realidad. Exactamente. Bueno, el desempleo sube a un 7,1%, su mayor nivel desde el trimestre de septiembre-noviembre del 2011. Recordemos que la última medición había sido un 6,9%. Llama la atención que las mujeres llegan a un 7,5% a nivel global y los hombres a un 6,9%. Ahí el promedio 7,1%. ¿Qué pasa con... la verdad que la mayor presión del mercado laboral? ¿Por qué se explica? Por la expansión de los desocupados de un 10,6%, lo cual estuvo incidido principalmente por una alza sostenida de los cesantes, un 11,6%. Según sexo, influyeron positivamente los desocupados los incrementos en hombres, un 14,5%, y mujeres un 5,9%. Un dato no menor fue la fuerte alza del empleo por cuenta propia, en un 7,6% en 12 meses, mientras que los asalariados solo registraron un incremento de un 0,2%. Casi plano. Exactamente. Bueno, según la encuesta que había hecho Bloomberg, por ejemplo, se esperaba una cifra que llegaba hasta el 7% en este periodo, un 7,1%. Pero no, yo tenía 7,1%, pero no le contesté a Bloomberg.
Bueno, tenemos ahora las declaraciones que hace la ministra del Trabajo sobre esta alza en el desempleo que mostró el informe, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadísticas. Fíjate que la ministra contradijo las cifras mostradas por el INE con respecto al dato de la creación de empleo en el país. Comillas. Hoy tenemos que mirar no solo los datos de la encuesta del INE en este caso, sino que mirar datos reales. Y los datos reales nos muestran que se sigue creando empleo en nuestro país. Y si uno compara los datos con el INE, la diferencia entre la creación de empleo es alta. Bueno, yo realmente estoy alarmado con las declaraciones del ministro porque, en primer lugar, los organismos que calculan el desempleo en el país son dos. Lo calcula el INE. Y la Chile. Y el otro es la Universidad de Chile, mi escuela. Y pese a que han habido algunos problemas, siempre se reconocen. Y hay una agencia que se dedica a medir con metodologías conocidas, donde todo el mundo sabe lo que se está midiendo. Y esta declaración del ministro se parece a una vez que Kirchner en Argentina cambió la cifra de inflación. Porque incluso fue reportado por varios periódicos que llamaba por teléfono al encargado del Instituto Nacional de Estadística Argentino, le preguntaba la inflación, le decía, supongamos 10%, ponele 3, le decía. Entonces, no es lo que la ministra diga, es lo que dan las cifras. Y yo creo que si el país quiere convertirse en una república bananera, vamos a tener que seguir haciendo cosas como esta. Por lo demás, el INE depende del Ministerio de Economía. Y por lo tanto, supongo que el ministro de Economía tendrá que decir algo al respecto. Porque es bajo su... El ministro de Economía está en Japón. Bueno, llamará por teléfono, mandará un email, no sé, pero a mí me parece inaceptable que la ministra del Trabajo tenga sus estadísticas propias y no tenga la estadística que se está representando en la realidad. La realidad del país es que el crecimiento está muy bajo. Acabamos de tener la cifra del segundo trimestre que dio 1,5, que es muy bajo, es 1,5%. Y tuvimos ayer la información sobre los sectores económicos, que ahí se abre de nuevamente la proyección de IMASEC. IMASEC. Mi predicción, dado esa cifra, es 0,5, menos de un 1. Bajo, Sí, pero va a salir eso, es en 0,5, 0,7. Porque las proyecciones más o menos han estado entre 0,7 y 1,7 más o menos. Yo creo que están equivocados mis colegas que están arriba del 1. No veo cómo puede crecer eso, dada la cifra que tuvimos en los sectores. Tuvimos una caída muy fuerte en el sector industrial. Tuvimos una caída fuerte en la minería. Lo único que está un poquito por arriba de lo esperado son las ventas, ¿no es cierto? Las ventas de julio. Pero yo creo que es claro que si la economía se está desacelerando, es claro que el empleo crece menos. Por otra parte, tenemos un dato que tú diste ahí recién, Paulina, el dato de la fuerza de trabajo, el dato de la cuenta propia. En un país, cuando crece la cuenta propia y crece muy poco el asalariado o no crece, significa que el desempleo está ocultando trabajo precario. Y por lo tanto, si uno ajustara por el trabajo por cuenta propia, que tiene bajo salario, que no tiene leyes sociales, el desempleo efectivo sería mucho mayor. Fíjate que aquí voy a completar un poco el análisis que tú estás haciendo, Alejandro. Por ejemplo, la última muestra, es decir, los últimos datos que entregó en el día de hoy el INE, por ejemplo, corresponde a una caída de la empleabilidad de un 0,6% respecto a la lectura anterior. ¿Qué significa esto? Significa a 30.000 puestos de trabajo asalariados que se han destruido respecto al trimestre previo. El trabajo por cuenta propia, de manera análoga, ha creado en torno a 20.000 empleos. Entonces, de esta manera, el empleo por cuenta propia continúa actuando como catalizador de los indicadores laborales que, si uno lo analiza, por ejemplo, están demostrando una destrucción de los puestos de trabajo en construcción, minería y también el sector público. Pero yo creo que es extraordinariamente peligroso ocultar la realidad. La realidad de este país es que la economía está creciendo muy poco y la realidad de este país es que el consumo está cayendo también. ¿Cómo explicamos que el consumo está cayendo? Lo explicamos por la caída de la masa salarial. ¿Por qué cae la masa salarial? Porque los salarios reales caen. ¿Cuándo los salarios caen? Cuando hay más desempleo. Y porque cae el empleo. Entonces, si está cayendo la masa salarial, quiere decir que va a haber menos consumo. Por lo tanto, no me cuadra lo que dijo la ministra. Yo lo considero extremadamente grave que ponga en duda cifras, vamos a decir, oficiales, con metodologías claras, donde una universidad, mi universidad, que es altamente respetada, ¿no es cierto?, también pone en duda las cifras de la universidad.
Entonces yo creo que está bueno el exceso ya, está bueno. ¿Por qué no nos abocamos a crear trabajo? ¿Por qué no reconoce que la reforma laboral que ella misma impulsó está causando este problema? ¿Por qué no lo reconoce? Que diga por lo menos que está por defender a los sindicatos, que me parece una iniciativa legítima, aunque claramente produce efectos nocivos, en vez de estar diciendo que hay cifras que no sé quién las mira, no sé quién las avala y no sé qué metodologías tienen detrás para decir que no es cierto que el desempleo está aumentando en el país. Aparte que lo que yo no entiendo es que ella en el fondo está hablando sobre una cifra que, como dices tú, tiene parámetros técnicos, que son objetivos, que miden ciertas cosas. Uno puede estar de acuerdo o no, o por ejemplo hablábamos de esta pregunta que había incluido el INE, que mostraba y que no daba lectura, incluso no daba lectura real de los datos reales de empleo en el país. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de esa pregunta, que muchas veces personas que vendían esporádicamente algo en cuenta la propia. calle, cuenta propia, estaban en trabajo, y eso no era un trabajo, era algo esporádico? Por Entonces eso. Obviamente que te acuerdas que se refutó esa nueva pregunta que hacía el INE, pero en mayoría lo que uno habla son de datos técnicos, de datos de un organismo con los cuales es súper importante lo que tú dices, que uno construye, el país construye su presupuesto, construye sus lineamientos, un país que construye su confianza dentro de los mercados internacionales con organismos como el INE, como la Universidad de Chile, que son totalmente fiables y totalmente abocados a lo que es una línea institucional. Por eso, como dices tú, es complejo que se pueda poner en duda los argumentos técnicos que tiene un organismo como ese y que obviamente que genera, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que desempleo. es con fin ideológico. Yo creo que distorsionar la realidad para tener algún objetivo ideológico no es bueno para un país, porque al final la gente es la que sufre. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, hay menos bienestar para cualquier familia. Entonces no juguemos con las cifras. No descalifiquemos los estudios técnicos, porque al final vamos a tener un país bananero. Yo no quiero que Chile sea un país bananero. Para eso son las instituciones, para eso son los estudios técnicos, para eso son las realidades, para eso es la medición de la realidad. No queremos un país donde un ministro de Estado se arrogue ser dueña de la verdad. Esta cuestión es inaceptable. Yo realmente estoy muy, muy molesto por esta situación. Vámonos a las cifras. Yo creo que es interesante en este programa también mostrar qué es lo que está pasando en los distintos sectores. Habíamos dicho que, por ejemplo, por sector económico, la caída en el empleo del sector construcción, lo hemos visto. Ya no hay proyectos nuevos, por ejemplo, en estudios. Se están ejecutando los que están, pero ya no hay más proyectos. Vemos, por ejemplo, como hay un problema de vacancia en el tema de las oficinas. Y aquí esto muestra un retroceso de 1,9% del empleo respecto a la lectura previa, lo que corresponde a 13.000 puestos de trabajo que se han destruido en comparación al trimestre móvil anterior. Yo creo que es interesante también ver sectores buenos que todavía están marcando, y es un lado económico por el cual la economía todavía tiene un bombín. Estamos hablando de los servicios, que entregan una mayor creación de empleo, donde destaca salud, servicios sociales y educación. Y la administración pública también hay que tener ojo, sobre todo, el gasto gubernamental. Sobre todo con la ley de presupuesto que vamos a comentar, que ya viene el próximo mes. La administración pública cae con fuerza, fíjate, ya nota un retroceso de 3,3% en el empleo respecto al trimestre anterior. Y obviamente que esto corresponde a una caída más pronunciada con las lecturas anteriores, y también corresponde a un lineamiento que entregó el propio ministro de Hacienda de un ajuste que tenía que hacer el Estado con respecto a las platas. Yo creo que la ministra le dé una explicación al país. Y yo espero que recapacite y explique claramente qué es lo que quiso decir. Porque si no, vamos a empezar a quedarnos todos contentos con las patadas, los refrigeradores de Caseche, con los manotazos y otras cosas de Jara. Yo soy de la U, ¿eh? Ojo que soy de la U. Y con las declaraciones de la ministra que dice que está aumentando el empleo. Pero yo no sé en qué país vive. No está viviendo en Chile. Hacemos una pausa porque después tenemos que hablar sobre economía internacional, Alejandro, cuando ya son las 2:18. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos.
Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:19, seguimos haciendo mirada financiera hoy junto a Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Bueno, algunas cosas antes de entrar de lleno en el plano internacional. Fíjate que sabemos que la presidenta Bachelet, en el acuerdo nacional que quiere fomentar con respecto a las pensiones, ayer se reunió, por ejemplo, con distintos personeros, entre ellos el líder de Felices y Forrado. Hoy se reúne con los líderes de esta fundación No Más AFP. La verdad que está haciendo un recorrido bastante amplio de personas con respecto a las pensiones. Yo creo que es fundamental que se centre en lo que es la discusión más importante, técnica. Claro, y cómo aumentar las pensiones, más que ver si existen una AFP o no, porque yo creo que eso no está en discusión. La AFP simplemente administra el negocio. El problema de las pensiones viene que los mercados laborales son débiles, de lo cual recién estamos hablando. Por ejemplo, si en el extremo todo el trabajo en Chile fuera por cuenta propia, los ingresos serían mucho más bajos y el consumo del país sería mucho más bajo. Eso es lo importante. Porque si los ingresos son bajos, las pensiones son bajas. Ese es el resultado del mercado laboral, un mercado que ha sido fuertemente golpeado por las políticas que imprimió la administración y en particular el liderazgo de la ministra del Trabajo. Ella tiene una responsabilidad enorme en el aumento del desempleo que se está produciendo, porque esos son cambios estructurales. Quiero diferenciar lo que es un cambio estructural de un cambio que viene por el ciclo. El ciclo económico va a la baja y esperemos que se recupere, y ahí empieza a subir el empleo nuevo. Existe una elasticidad, crecimiento, número de empleos creados. Y tradicionalmente en este ciclo, por ejemplo, en este ciclo más de invierno, hay una destrucción más de empleo, sí, por el tema de la agricultura. Pero si uno hace el doble clic, eso nos está leyendo en la información que estamos entregando hoy del INE. Por supuesto, pero te quiero agregar algo respecto a eso. Eso se llama estacionalidad. El ciclo económico tiene que ver con el crecimiento de la economía, independiente de la estacionalidad, hacia dónde va la trayectoria de la economía. Y la economía en esta trayectoria está cerca del 1,5%. Esa es la realidad. Y existe una elasticidad de crecimiento, número de empleos creados. Y en Chile, economistas la han calculado de 0,75. O sea, por cada punto que crece la economía, se crean 0,75 puestos de trabajo. Es decir, que si el empleo en tendencia crece 7 y la elasticidad es 0,75, o si crece 6, que es más fácil, el 75% del crecimiento 6 crece el empleo, o sea, más o menos 5%. O sea, si el empleo crece, si el producto crece 1,5, el empleo crece 1 o cerca de esa cifra, que es la que tú recién leíste. Bueno, ahí está la clave, Alejandro. Si por cada punto de crecimiento se genera un círculo más virtuoso, hay más empleo, también el fisco obtiene más recursos, lo hemos dicho, cuántos millones de dólares por cada punto de crecimiento. Entonces hay que enfocarse cuando ya se habla de un PIB tendencial, que tú mismo estuviste dentro de... Sí, pues, y el viernes lo anunció el gobierno. De un 3%. 3%. Entonces, la verdad es que es muy bajo. O sea, y te puedo decir más, Paulina, fíjate que acá se hace una matriz donde vienen todos los datos, todos los economistas. Entonces, lo primero que impresiona, porque los economistas no se juntan a hacer estos cálculos, lo hacen en forma independiente cada uno. Y la matriz tenía cifras muy parecidas. Y lo peor, que hasta el año 2021 hay proyectado una tendencia de 3%, cercano al 3%. Entonces, estamos con estancamiento en la tendencia, que es el crecimiento a largo plazo, que es distinto al ciclo. El ciclo va a la economía arriba o abajo, bueno, ahora estamos yendo bastante abajo, pero la tendencia, que es el crecimiento a largo plazo... Y eso es mucho más preocupante, porque obviamente que habla de la tendencia, de la capacidad que tiene de crecer nuestro país con los distintos... en el mediano y largo plazo. Claro, y con los distintos elementos que son importantes, en los temas laborales, los temas tributarios, los temas de inversión. Todos esos son ingredientes que se agregan en lo que es la matriz de este producto tendencial. Claro, pero ahí básicamente eso lo sintetizan los economistas en la evolución del factor capital, que está ligado a la inversión, y la evolución del factor trabajo, que está ligado al mercado laboral,
Y un factor muy importante, la productividad. Todos los datos que obtuvieron los colegas y yo mismo están cerca de cero o negativo para los próximos periodos, muy cerca de cero. Entonces, de una vez por todas, seamos serios. Acá la productividad no crece, acá la inversión no crece, acá el mercado laboral cada vez se torna más inflexible. Entonces, no hagamos mediciones fantásticas porque al final no solo nadie las cree, sino que le hace daño a la gente que el país no está creciendo. Bueno, y las inversiones se van a distintos sectores, por lo mismo que tú dijiste este seminario que organizó Asset Management de BCI. Y corredores de bolsa. Y corredores de bolsa, y en los cuales trajeron a 2 expertos distintos de Goldman Sachs, creo que fue uno. No, uno era de Fargo, creo. Wells Fargo y el otro del banco que National Bank. Déjame, lo voy a chequear por mientras, pero cuéntanos un poco qué dijeron, cuál es la perspectiva que tienen de Estados Unidos. Yo voy a buscar exactamente los nombres. La perspectiva de Estados Unidos para estos 2 expertos es buena, aunque es acotada en crecimiento. Están pronosticando para este año un crecimiento de 2%, pero ven al mercado muy vigoroso. Y al final voy a rematar con cómo ven el dólar, que es lo que le interesa mucho, yo sé, a nuestros auditores. ¿Y por qué? Porque el resto del mundo, la economía global, afecta muy poco a Estados Unidos. Ellos hicieron un cálculo que afectaba cerca del 10%, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que le afecta cerca del 40% del resto del mundo. O sea, es una economía que tiene vuelo propio, crecimiento propio. Y eso los hace predecir que no solo va a estar bien Estados Unidos, sino los mercados accionarios van a estar muy bien. Ya no estamos hablando de este año, el próximo año. Predijeron eso y predicen un strong dollar, un dólar más fuerte. No solo porque hay anuncios de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a empezar a ajustar. Incluso no descartaron que empezara a ajustar desde septiembre. Bueno, hay un 40% de previsión de analistas que hablan de que podría comenzar un alza en el mes de septiembre, porque recordemos que octubre está descontado, noviembre son las elecciones y la próxima medición sería el mes de diciembre. O sea, que va a haber un ajuste y eso refleja la fortaleza de la economía norteamericana. Y hay un dato muy importante que se lo podemos regalar. Si este viernes sale que se crearon cerca de 180.000 puestos de trabajo, es inevitable que haya un ajuste de la tasa de interés en el mes de septiembre, por lo tanto se adelante. Porque a medida que la política monetaria se ajusta en Estados Unidos, el dólar se hace más fuerte en Estados Unidos y por lo tanto nuestro peso se devalúa. O sea, si ocurre esta alza en septiembre, probablemente nos acerquemos a los 700 pesos que proyectamos a comienzo de año, y que varios me habían retado, pero ahora deben estar calladitos, porque cuando les dije que salieran a comprar a 6.50 y no me hicieron caso, wichi perdieron plata. ¿Hay preocupación por una posible llegada a la Casa Blanca de Donald Trump? Yo creo que hay preocupación por Trump, y Trump está preocupado, pero yo creo que la posibilidad que llegue al Congreso, a la presidencia de Trump es casi cero. Es casi cero, está demasiado lejos la encuesta. Lo que sí creo que los republicanos, aunque ya no sé si es republicano Trump, porque le han vuelto la espalda hasta los republicanos. Los republicanos, al parecer, van a retener la House, que le dice la Cámara de Diputados allá, y el Senado lo ganaría los demócratas. O sea, también para Clinton, para Hillary Clinton, va a ser un periodo bastante complicado, porque va a tener que ponerse de acuerdo con los republicanos en la House, en la House. Exactamente, bueno, este seminario que se llama el Segundo Seminario Internacional de Inversiones, Desafíos para Estados Unidos de cara a las próximas elecciones, y donde estaba Robert Carey y también estaba Jeff Bryson. Sí, Jake, como le dice. Exactamente. ¿Y de dónde son? Es que estoy aquí, la letra está tan chica que estoy tratando de verlo en internet. A ver, dámelo a mí que veo menos. No. Bueno, pero es interesante eso con respecto a Estados Unidos y con respecto también a las posibilidades. ¿Hablaron de inversiones nacionales? ¿Posibilidades interesantes para...? Además se concentraron más en Estados Unidos y en las elecciones. Así que yo por lo menos quedé conforme con escuchar la evaluación de Estados Unidos, quedé tranquilo, y con eso nos empezamos a alejar de cualquier situación complicada en el mundo como las que hemos vivido en años anteriores. Recuérdate que vamos a cumplir una década casi, precisamente de la última crisis financiera que empezó el 2007 con la subprime. O sea, el próximo año van a ser 10 años que tuvimos esa crisis, después tuvimos la caída de Lehman Brothers el 2008, y sí le llamó la atención que el producto promedio en los últimos 30 años ha crecido 3,3%, y ahora estamos en el Producto Mundial bajo esa cifra,
porque China se ha ajustado, lo que están pronosticando es que China se está ajustando un 6% en los próximos años, pero no descartaban un cambio más fuerte. Sin embargo, le apuesta muy fuerte que el gobierno chino no va a permitir una caída. No sé qué puede significar eso. Y también montaron un panorama más bien positivo sobre la trayectoria de Europa, el cual yo también suscribo. Eso sí que hay que tener presente que los problemas de los bancos continúan. Italia continúa con sus bancos en problemas, Alemania continúa con su proceso donde hay una fuerte fricción política y donde Merkel está haciendo un esfuerzo muy importante para no perder las próximas elecciones el año 17, donde la acusación no es típicamente económica, sino que se la está acusando de haber patrocinado la migración en Alemania, donde la migración está puesta en tela de juicio por todos los fenómenos terroristas que ha habido en Europa. Es complicado el panorama europeo, también se está... No, ¿qué dijo de Inglaterra, de Brexit? No, cree que va a haber una muy leve recesión y que no va a afectar a Europa. Ese fue el dato más importante. Los analistas norteamericanos creen que el Brexit va a afectar a Inglaterra, pero no va a afectar a Europa, y ahora está en un proceso frenético de renegociación de una serie de arreglos, acuerdos que tenía con la zona europea, cuando estaba en la Unión Europea, pero ahora cambia el panorama, porque si no son más miembros de la Unión Europea, yo creo que va a tener muchos problemas por una serie, no solo de tratados, sino acuerdos y otro tipo de situaciones que antes eran más fáciles y que ahora van a ser muy dificultosas, dado que los europeos están realmente enojados con Inglaterra. Se nos acabó el tiempo, Alejandro, no alcanzamos a comentar brevemente esta destitución de la presidenta Dilma Rousseff. El mercado apostaba a eso y obviamente que hay una proyección positiva, ¿no es cierto?, de un mejoramiento en el mediano plazo de la economía. Yo creo que aquí Brasil está en una situación muy inconfortable porque Temer tampoco tiene demasiado prestigio, y vamos a ver qué va a pasar con Brasil en esas condiciones. Bueno, se nos acaba el tiempo, Alejandro. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Paulina. Este miércoles, último día de agosto. Mañana es septiembre, pasamos agosto. Me salvé. Yo también. Si es que no pasa nada aquí, como decía Fidel Castro, nadie se muere en la víspera. Gracias, Alejandro, que esté muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.